Y quiero partir con un contexto histórico, y el contexto histórico es esta gráfica, que empieza en 1990 aproximadamente, cuando moneda se larga, y lo que he puesto es Chile, Costa Rica y México partiendo del mismo nivel. Y vemos dónde estamos hoy día. Chile, casi 300, partiendo de 100, Costa Rica, 200 y México, 150. Esta es nuestra historia. Esto es lo que muchos de ustedes entienden y en mi opinión el gobierno anterior no entendió al hablar de la retroexcavadora. Si ustedes le dicen a cualquier persona quiero retroexcavar esto, dirían usted está loco, ¿cómo va a retroexcavar un éxito enorme? Y vemos que el año 2000 Chile tenía de estos tres países lejos la peor distribución del ingreso, un coeficiente Gini más alto, y el año 2015 tiene la mejor distribución del ingreso de estos tres países. China pasa a Estados Unidos como el país más grande del mundo en paridad de poder de compra en el año 2013 y tiene que ver con esta cuestión geopolítica de la cual hablaba José Luis. Pero la segunda gráfica es el ingreso per cápita y podemos ver que China está por debajo incluso de Rusia y con una brecha enorme con los Estados Unidos. Sí, es el país más grande porque tiene una pila de chinos, pero es un país muy pobre per cápita, lo cual significa en general que tenemos para rato, porque si China logra cerrar la brecha con Estados Unidos, aunque sea a la mitad en los próximos 25 años, tiene que seguir creciendo. Ahora, eso no significa que no va a haber accidentes y no va a haber problemas, pero nos da una visión optimista, porque no es que sea una gran potencia que empieza a envejecer y empieza a ponerse lenta, todavía existe esta enorme brecha que tienen que cerrar. Si yo tuviera que mostrar sobre los próximos 50 años una gráfica, mostraría esta. Esta es la pirámide demográfica de Chile en el año 1970, la primera gráfica, y la pirámide poblacional chilena tiene la forma de una pirámide. Muchos jóvenes y unos pocos viejitos. Esa va a ser la pirámide poblacional de Chile en el 2045, cuando muchos de ustedes van a estar vivos, posiblemente, no sé si yo voy a estar vivo, pero ustedes ven, no es una pirámide. Y esto tiene una implicancia absolutamente vital para lo que va a pasar en Chile. Un sistema de pensiones de reparto no puede funcionar. No va a haber gente para trabajar. En la mañana José Luis Rivera le preguntó a Andy McAfee qué va a pasar con toda la gente desplazada. Yo lo miro de los 25 años y digo, por suerte vienen las máquinas y no va a haber gente. La gente able-bodied, la gente que tiene la salud para trabajar, no va a existir. La pirámide de Estados Unidos, fíjense que Chile va a ser más anciano que Estados Unidos. Es un desafío enorme. Y la pirámide de China es aún peor en términos de, por la política de un hijo. Y esto tiene implicancias para el sistema de pensiones, para el empleo, para la capacidad de producir, un cambio de cultura donde los seniors tienen que seguir en la fuerza de trabajo, un desafío para la salud y tiene una implicancia interesante sobre las tasas de interés. Miren lo que ha pasado con la tasa de interés real en los Estados Unidos. Antes de la gran recesión, un promedio de 2,1%. Después de la gran recesión, un promedio de 0,4%. Si la tasa real de interés se duplica en los próximos 25 años, va a seguir siendo menos de la mitad de su nivel histórico. Esto tiene implicancias para las pensiones. Todos los sistemas de pensiones van a estar quebrados. Tiene implicancia para los seniors que esperaban poder mantener su retiro, su época de pensión con un interés en renta fija. Es un desafío muy importante. Innovación, tecnología, empleos y educación. Solo quiero decir una cosa. You are fired. Ustedes. Una cosa que no habló Andy es cómo la tecnología va a terminar con los empleos de la gente bien entrenada, bien educada y que fue a la universidad. Es decir, el futuro, este desafío es enorme y la manera de enfrentarlo es a través de revolucionar, esa es la pregunta que le hizo Juan Luis Rivera, el sistema educativo. El sistema educacional chileno es pésimo, es pésimo. Y la mala noticia es que es pésimo incluso en los colegios donde van los hijos de ustedes. El colegio donde Nicolás fue, Daza fue, donde fui yo,
que nosotros pensamos sigue siendo el mejor colegio de Chile, que es el Grange, para que los que se están preguntando, tampoco. No hay, esta es la prueba PISA del 2015. Dividieron ciencia, matemáticas y lectura entre 5 niveles. Ni un niño chileno, ni uno. No es que porcentaje chico, 0 personas, niño o niña, o niñe. Ninguno estuvo en el top echelon de matemáticas o ciencias. Este es un problema que es un desafío enorme. Y creo que el presidente Piñera tiene que empezar la gran revolución educativa. No solo de proporcionarle buenos baños y camarines a todos los colegios públicos de Chile, sino que cambiar el currículum. Que estamos atrasados 30 años en ese desafío. Quiero decirles cuál es la cosa más importante que va a pasar en el mundo. Esto para nombrarlo muy rápidamente. En los próximos, para los próximos 25 años va a pasar en las próximas 4 semanas. Y es el reemplazo de el juez Kennedy en la Corte Suprema de Estados Unidos. Esto yo sé que suena que no es verdad, como este tipo vive en Estados Unidos, está encandilado. ¿Cómo va a ser lo más importante? Es lo más importante. Este es el Tribunal Constitucional de Estados Unidos. El candidato, Brett Kavanaugh, se ha manifestado repetidamente como un gran desregulador. Su tema no es ni el aborto, ni los derechos sociales, ni el matrimonio gay. Su tema es que el gobierno federal ha multiplicado enormemente lo que se llama el gobierno administrativo, la regulación que impide o que va disminuyendo esa flexibilidad tan importante de la que habló José Luis Daza. El problema de la guerra comercial no es el principio, es que una vez que uno se mete no puede salir, es como el Hotel California of the Eagles. Very easy to check in, very difficult to check out. Una vez que uno empieza casi no puede salir. Y tenemos una evidencia histórica. En el año 1930 se pasó en Estados Unidos lo que se conoce como el Acta Smoot-Hawley, y todos los expertos dicen lo que hubiera sido una recesión profunda se transformó en la Gran Depresión, donde cayó el producto en 45% por la guerra comercial. Y cuando uno escarba esa historia encuentra que dentro de la administración Roosevelt había un grupo igual al de Peter Navarro, que es este proteccionista que mencionó José Luis Daza, ahora en la administración Trump, que logró, enquistado dentro de la administración, y logró mantener este proteccionismo aun cuando el gran estadista y secretario de Estado Cordell Hull quería abrir la economía de Estados Unidos, y por 7 años demoró la apertura o reapertura de la economía de los Estados Unidos. Por tanto, el peligro de esto no es solo que ha empezado y cómo nos va a repercutir en el corto plazo, es que si de verdad continúa, puede durar mucho tiempo, y ese es un desafío que tenemos que tener presente, pero sobre el cual podemos hacer muy poco, excepto hacer lo que decía José Luis, flexibilizar nuestra economía para poder ir respondiendo a estos hechos. Queremos ser como Finlandia, y para eso requerimos nueva educación, y que requerimos nueva infraestructura, puertos y aeropuertos inteligentes conectados entre sí, automatizados, con flexibilidad, como decía Daza, unidas entre sí por carreteras inteligentes que también llevan a ciudades modernas y conectadas y con casas inteligentes. Hay mucha gente aquí en el sector de la industria de la construcción. Les voy a decir una cosa, los malls están completamente out. En Estados Unidos los dueños de malls no saben qué hacer con ellos. Out. Short malls. Lo que está in son warehouses. Lo que está in son bodegas, con la logística y con los robots y centros de distribución. No malls, warehouses. Esa es la recomendación como desafío. Esta es la segunda expansión más larga en la historia del ciclo económico. Lleva 110 meses, 108 meses, lleva 109 meses, y a junio del próximo año va a ser la expansión más larga en la historia del ciclo económico. Hay una teoría del ciclo que no es muy intelectualmente sólida,
pero que es muy buena predictora, que dice que el ciclo económico es como las ampolletas antiguas. Funciona y de repente la ampolleta se quema. De un día para otro se quema. Y la ampolleta más larga que hemos tenido en el ciclo económico duró 120 meses. Ahora, es posible que esta dure un poco más, pero no va a durar, es muy poco probable que pase, digamos, de los 125 meses. Por tanto, va a haber una recesión en Estados Unidos en los próximos 18 meses, a pesar de todo lo que digan los grandes gurús. Como dijo, mostró José Luis, una gran caída en el desempleo. Y también habló de esto José Luis, este es el mejor predictor de una recesión en Estados Unidos, es la diferencial entre la tasa de 10 años y la tasa de 2 años. Fíjense que esas columnas de color plomo son todas las recesiones, históricas desde el año 75, este gráfico. Cada vez que ha habido una recesión, esta diferencial entre la curva, la tasa larga y la tasa corta, se hizo negativa. La tasa corta de 2 años superó la tasa larga. Eso se llama que la curva se invirtió. Y no solo eso, cada vez que se invierte la curva, hay una recesión. Además, no ha habido lo que los estadísticos llaman un positivo falso. Nunca se ha invertido la curva sin que haya una recesión. Ahora, siempre hay una primera vez. Pero fíjense cómo está de baja la diferencial, está en 28 puntos básicos. Y aquí la primera pregunta que le hicieron a Jay Powell cuando él fue ungido como el nuevo chairman de la Reserva Federal es, ¿va a permitir que se invierta la curva? Y el tipo no es economista, es primer chairman del Fed, que no es economista, es abogado. Un algoritmo en cualquier momento lo va a reemplazar, claro. Pero el tipo sabe y se negó a contestar la pregunta, voy a permitir. Podría haber dicho, bueno, que haga el mercado lo que quiera, no. Dijo, y no se entendió. Pero esto nos sugiere, y es la gran preocupación hoy día en el mercado, que viene una recesión. Mi predicción, y siempre tenemos que hacer predicciones para ver si el próximo año ganó, siempre gana Daza estas predicciones, no sé por qué. Me gana, pero mi predicción, no a la siguiente, sino en 18 meses vamos a tener una recesión. Y termino con este gráfico que es muy interesante. Aquí están en la misma gráfica la tasa de desempleo, que es la azul, y la diferencial de tasas entre 10 y 2 años. Y fíjense cómo se mueven idénticas. Es decir, la tasa de desempleo cae. La economía se recalienta, la Reserva Federal empieza a subir la tasa corta, el mercado se da cuenta que está muy estrecha la economía y sobre todo ahora que no se permite que entren los inmigrantes mexicanos que entraban antes por la porosa frontera y la economía entonces entra en recesión. Yo creo que va a haber una recesión y eso es algo que tenemos que tomar en consideración y es un desafío de corto plazo, pero el corto plazo es un tema sobre el que vamos a hablar ahora con Esteban. Muchas gracias por la atención.